La introducción, se vienen nuevas aperturas en la ciudad de Buenos Aires y uno de los anuncios que tiene previsto el jefe de gobierno porteño tiene que ver con el regreso parcial a la presencialidad en las aulas porteñas. De ese tema vamos a hablar ahora con Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS y además uno de los dirigentes gremiales que esta semana, justamente en oposición al regreso a la presencialidad, su gremio protagonizó una medida de fuerza en rechazo al regreso a las clases. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué sabe de los anuncios que prevé Larreta para esta tarde? Mira, lo que sabemos es lo que comunican los medios. Es decir, oficialmente no tenemos por parte del Ministerio de Educación ningún tipo de novedad todavía, lo que para nosotros todavía agrava más la situación. Es decir, se supone, según los anuncios, que hay una vuelta mayor a las actividades presenciales a partir del lunes, y la docencia, por ejemplo, no está aún enterada o notificada de esta situación, digamos, por parte del Ministerio. Así que por ahora lo que nosotros podemos decir es que en la primera etapa de lo que es la presencialidad en las escuelas a partir de la experiencia con las burbujas, es que ha fracasado. Y decimos que ha fracasado porque la mayor cantidad de familias, digamos, la mayoría de las familias no ha enviado a sus hijos e hijas a las escuelas durante estas 3 semanas, ¿sí? Entendemos que los motivos son diversos, pero que fundamentalmente tiene que ver con que más allá de los anuncios sigue habiendo un temor importante por los contagios en el marco de la pandemia, y porque además el gobierno no ha asegurado ningún tipo de medida que sea efectiva para evitar, digamos, ese tipo de situaciones. De hecho, en estas semanas hemos tenido contagios en las escuelas, han tenido que suspender en 6 establecimientos la experiencia de las burbujas por docentes y auxiliares contagiados. Entonces, es en ese marco que lo primero que nos atrevemos a decir es que si esto además lo quieren ampliar y profundizar, es más de lo mismo y nosotros lo vamos a rechazar, pero la verdad que oficialmente quisiéramos por lo menos que el Ministerio de Educación diga de qué se trata todo esto, cuáles son los alcances y a partir de cuándo, porque ellos dicen, por lo menos por los medios, hablan que esto sería a partir del lunes. Ya eso es una situación que no se puede llevar adelante porque, insisto, las escuelas no están notificadas oficialmente de un regreso por parte, digamos, de los grados que habían quedado aún pendientes, ¿no? Jorge, el gremio que usted encabeza incluso se encuentra todavía en periodo de protesta, en periodo de huelga por esta semana, en rechazo a esta postura de regresar a la presencialidad. En la ciudad de Buenos Aires tengo entendido que hay alrededor de 17 gremios docentes. Esta es una postura aislada de ADEMIS porque no están de paro, por ejemplo, los otros 16 gremios del sector en la ciudad. Bueno, por lo general, de los 17 gremios hay 15 que nunca están de paro, ¿sí? Es decir, la mayoría de esas entidades son absolutamente oficialistas, por oportunismo o por, digamos, por suprimir ideológicamente el gobierno. La mayoría está, digamos, subordinado en ese sentido. Lo que hubo efectivamente, el único sindicato que ha llamado medida de fuerza es el nuestro. Nosotros estamos totalmente convencidos que las medidas de fuerza responden a un amplio sector de la docencia que está totalmente en contra de esto, y de hecho han jugado un rol muy importante en la comunicación con las familias para precisamente impedir que las burbujas tengan cierta viabilidad.
Entonces, efectivamente, somos el único sindicato que está llamando a medidas de fuerza, pero bueno, insisto, relativizamos, es cierto que hay una cantidad muy importante de sindicatos, pero la mayoría de ellos no tiene, la verdad, un desarrollo sindical en la ciudad de Buenos Aires. Se dice en los comentarios tanto del gobierno como de los gremios que el rechazo al regreso a la presencialidad es una suerte de paritaria anticipada de los 2021. ¿Cuánto hay de cierto de eso? No. A ver, si lo que se dice o lo que dice el gobierno es que estas medidas responden a una presión para la paritaria de la que viene, si esto es así, digamos, si lo entiendo bien, es totalmente falso. Nosotros estamos con un problema concreto que es el de la pandemia, y si fuera por paritaria 2021, nosotros consideramos que todavía hay mucho por conversar sobre el 2020. Es decir, el gobierno no ha hecho paritarias este año, ha dispuesto en el mes de febrero de manera unilateral un incremento salarial para la docencia en 3 cuotas. La tercera cuota, que era a pagar en el mes de julio, el propio gobierno la incumplió, ¿sí? Por lo tanto, insisto, nosotros ni siquiera estamos pensando en el 2021 en términos de paritaria, sino que todavía estamos exigiendo la recomposición salarial y que el gobierno se haga cargo de cumplir con lo que prometió para este año. Así que en todo caso la discusión sigue siendo 2020 y no 2021. ¿Usted opina como Baradel que el regreso de los docentes a las aulas tiene que estar condicionado a la vacunación masiva de los maestros? A ver, yo no opino como Baradel, porque en realidad, Baradel está de alguna manera propiciando que el regreso en la provincia de Buenos Aires se dé, y sin vacunas, digamos. En la provincia de Buenos Aires ha dispuesto un programa que se llama el ATR, que es que los docentes fueran junto a estudiantes avanzados hacia los domicilios, y esto contó con el aval total de Baradel. Por lo tanto, en ese sentido no hay una coincidencia. Nosotros firmemente estamos en contra del regreso en este marco, ¿sí? Todo lo demás es suposición. Es decir, nosotros, ¿por qué estamos preocupados en este sentido o cuál es nuestro fundamento? Básicamente, entre otras cosas, hay que mirar la experiencia de lo que ha sucedido en la Argentina cuando algunas provincias hicieron la apertura del sistema educativo, casos como Catamarca o San Juan, y tuvieron que ir para atrás a los 15 días porque aumentaron los contagios. Tenemos que ver lo que está pasando en Europa con una segunda y tercera ola. Por lo tanto, lo que nosotros hoy estamos exigiendo, y me parece que es esto lo que el gobierno oculta y no quiere discutir, es que durante un tiempo prolongado vamos a tener que hacer uso de la virtualidad para sostener la relación pedagógica con los alumnos. Y el gobierno, tanto de la ciudad como el gobierno nacional, no han hecho hasta ahora ningún aporte presupuestario para generar que todos los alumnos y docentes tengamos los elementos materiales para poder sostener este trabajo, ¿sí? En el marco, insisto, de segundos y terceras olas, digamos, que están sucediendo en todo el mundo con el COVID. ¿Cuántos afiliados tiene ADEMIS en la ciudad de Buenos Aires? Afiliados tiene 3.000, pero digo, quiero hacer un agregado en este sentido, porque cuando por lo general se pregunta por la cantidad de afiliados de un sindicato, es para suponer, digamos, cuál es el alcance relativo que pueden tener las medidas. Nosotros tenemos, digamos, esa cantidad de afiliados, pero las medidas son tomadas por lo general, o la adhesión a esas medidas no necesariamente implica que esté sujeta solamente al conjunto de afiliados, sino al conjunto de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que, insisto, nosotros creemos que está viendo la docencia, que hoy el único sindicato que está llevando adelante no solamente medidas de fuerza, sino, digamos, una posición clara en relación a la pandemia y a la presencialidad, es nuestro sindicato. Es decir que Eduardo López, del gremio de UTE, uno de los mayoritarios en la ciudad de Buenos Aires, su oposición al gobierno es más política que una cuestión de estar en desacuerdo con el regreso a la presencialidad, porque
Eduardo López es muy activo por las redes sociales en criticar algunas cuestiones de la gestión de Larreta, pero de acuerdo a lo que usted dice, está allanando el camino para regresar a la presencialidad, ¿es así? A ver, ahí hay que hacer un análisis un poco claro, un poco más profundo. ¿En qué sentido? Efectivamente, la UTE es un sindicato, y digo, lo quiero decir, es el sindicato, digamos, mayoritario en la ciudad de Buenos Aires, que se ha manifestado por redes sociales en contra, pero que no ha tomado ninguna medida, ¿sí?, para oponerse a este regreso planteado por Larreta. Hay temas que, ¿cuáles también? Digamos que obviamente, digo, esto lo dice López y lo dicen los dirigentes de la UTE, suscriben, ¿sí?, al gobierno nacional, y todas estas medidas, digamos, son con el aval del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, hasta hay un límite en ese sentido en la oposición que pueden tener a las medidas de Larreta, porque la presencialidad en base al semáforo que se impuso en el Consejo Federal de Educación es precisamente, digamos, alentado por el Gobierno Nacional. Hoy va a haber un anuncio, digamos, por parte de Larreta, pero también hay nuevamente la foto que vimos en el mes de marzo de Fernández con Kicillof y Larreta anunciando que se acabó la cuarentena, ¿sí?, que entramos en una etapa distinta. Entonces, evidentemente, esto, digamos, condiciona de algún modo la política que después concretamente se lleva adelante en el marco, digamos, de oponerse a lo que Larreta está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Jorge, lo último, usted es maestro de grado de la escuela número 19. Me interesa saber si es que percibe cierto retroceso en sus alumnos, si es que cree que este año está pedagógicamente perdido, cuál es su balance que hace ya casi al filo del fin de 2020. Sí, el balance por supuesto que no es positivo. Ahora, nosotros lo que creemos, digo, y esto lo digo en función de pensar en la pregunta o la respuesta, digamos, va pensando en mis alumnos y alumnas también, ¿no es cierto? Lo de la pandemia ha puesto en escena, ¿sí?, un problema mucho más profundo que se viene llevando desde hace mucho tiempo. Acá la crisis educativa no está comenzando con la pandemia. La gran brecha educativa al interior del sistema educativo de la ciudad no se está dando a partir de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es profundizar eso, y obviamente el balance no puede ser positivo cuando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad, ¿sí?, estuvo bajo la responsabilidad material de los docentes y las familias. ¿Esto qué significa? Que hemos pagado de nuestro bolsillo, por ejemplo, la conectividad para poder establecer ese vínculo, y la familia es lo mismo. El gran ausente en estos meses fue el gobierno, fue el Estado. Entonces, claramente, si hay un gobierno que no se hace responsable de sostener la política educativa y las clases virtuales, por llamarlo de alguna manera, el balance no puede ser positivo. No puede ser positivo. ¿Qué edad tienen sus alumnos? ¿Cómo? ¿Qué edad tienen sus alumnos? Mis alumnos tienen 11 y 12 años. ¿No cree que la revinculación, por lo menos por un lapso muy breve, de 1 hora, semanalmente, les haría bien? No, la verdad que no. La verdad que no, porque primero, insisto, las burbujas lo que están demostrando es que están asistiendo 2 o 3 alumnos, no están asistiendo los 9 alumnos que tienen como capacidad máxima esa burbuja. Y la revinculación en todo caso puede darse en términos del grupo. Acá sería que tomen contacto un alumno con 2 compañeros o compañeras. La verdad que nos parece que de ninguna manera es una política que sirva para la revinculación, pero además, digamos, o hablamos de revinculación o hablamos de el proceso educativo. Digo, el proceso educativo sigue estando ausente, inclusive en la propuesta de la presencialidad que impone el gobierno, porque la resocialización, insisto, además que no sirve en estos términos, deja afuera el tema de los contenidos del proceso educativo. Jorge, lo último, le cuelo una más. En caso de confirmarse lo del anuncio de Larreta con
la ampliación a otros grados sobre el regreso escalonado a la presencialidad. Las medidas de fuerza que llevaron a cabo esta semana desde ADEMIS, ¿se prolongarían la semana próxima? En principio, nosotros las medidas las discutimos en asamblea. Lo que estamos viendo, sí, efectivamente, es la posibilidad de hacer una convocatoria de asamblea urgente el día lunes para definir las medidas. Mientras esto suceda o no suceda, sí vamos a mantener el paro de actividades presenciales hasta el día lunes, que iba a ser hasta el día de mañana para las actividades de algunos programas, se va a extender hasta el día lunes, momento en que haremos una nueva asamblea y definamos nuevas medidas en el caso que así lo considere la asamblea. Jorge, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Pasó por 14 bis Jorge Adaro, secretario adjunto del Sindicato Docente de ADEMIS.